en Tarde Noticias, Sol, está con nosotros Verónica Arguello para charlar siempre temas relacionados a niños, niñas y adolescentes. Exactamente. ¿Cómo está? Gracias por visitarnos y acompañarnos una vez más, viceministra. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación y saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, qué tema importante que hoy abordamos, ¿no? En unas jornadas muy intensas y movidas y de videos y situaciones que de alguna manera reflejan algo que preocupa y es la seguridad vial y los niños. Totalmente, una situación que muchos pretenden normalizar, pero sin lugar a dudas es una situación que hay que controlar y hay que, como papá, mamá, hay que estar muy pendientes de esto, Verónica. Asimismo, bueno, de hecho que nosotros tenemos una ley que establece claramente cuáles deben ser los criterios para lograr justamente esta anhelada seguridad vial. Y es una ley bastante completa, ¿verdad? En el sentido de que establece cuáles son las prohibiciones, cuáles son las obligaciones, los derechos de los peatones, de los conductores, desde las habilitaciones, licencias, etcétera. Pero como yo decía en el corte, muchas veces no es simplemente limitarnos al no de la prohibición, sino que esto tiene que ir más allá y tiene que generar conciencia. Tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, menores de 18 años no pueden conducir. ¿Por qué? Porque no están habilitados a tener licencia de conducción particular y tampoco inclusive extranjero, dice la ley. Es decir, todos aquellos que son menores de 18 años directamente no tienen que conducir ni siquiera una motocicleta. Y con el tema de la motocicleta se normaliza muchísimo, porque vos ves chicos de 12, 13, 14 años que incluso se van a la escuela en moto. Sí, bueno, nosotros sabemos que nuestro contexto también justamente de muchas veces tener alejadas las instituciones educativas una de otras, y bueno, eso hace también que se tenga que recurrir a este tipo de transporte, pero tenemos también buenas prácticas en algunos municipios en donde la propia municipalidad es la que dota de un móvil que hace como de transporte escolar también. Yo creo que es cuestión de ir gerenciando, pero no tenemos que dejar de decir que en definitiva, ¿verdad?, menores de 18 años no pueden conducir porque está prohibido. Inclusive ya que sacaste lo de los 12 años, dice la ley también que solamente mayores de 12 años pueden ser acompañantes en motocicletas. Es decir, ni siquiera podemos llevar, muchas veces le vemos al adulto conduciendo, la mamá atrás y un bebé en brazos. ¿Ustedes les O tocó? enfrente ahí en el tanque de combustible. O de repente adelante. Bueno, eso también dice taxativamente la ley que está prohibido, ¿verdad? Y hay un dilema en torno a eso, porque muchos dicen, es nuestro único medio de transporte, es la única forma, tenemos que movernos, de otra no tenemos, otros te dicen no tenemos un sistema de transporte público y un montón de factores que se van justificando para la utilización de eso. Sí, definitivamente, como te decía, nuestro contexto social hace que tengamos que pensar también en esas limitaciones y esas dificultades, pero no por ello ir trabajando progresivamente hacia el cumplimiento efectivo de la ley. Justamente veníamos hablando también del tema de los peatones. Circular por el paso peatonal, cruzar las calles por el paso peatonal, y traía a colación el ejemplo de Encarnación, como en Encarnación el peatón pone el pie en la franja peatonal y los autos paran. Y eso no ocurre en otros lugares. Entonces es, como me decía también, la parte de la conciencia ciudadana. Otro caso también que quería manifestar, ¿verdad?, en este espacio es el que vayan menores de 10 años como copilotos en los automóviles. Sí. Eso también está prohibido porque dice claramente la ley que menores de 10 años tienen que ir en la parte trasera del vehículo. También hay que cuidar que el vehículo cuente con los mecanismos de protección, es decir, bloquear todas las puertas cuando estamos llevando menores de edad. Y también el tema de los asientos especiales. Dice la ley que menores de 5 años tienen que ir en los asientos especiales en la parte trasera con los cinturones puestos. Entonces todas esas son advertencias también que hace la ley. Y en este caso, ¿verdad?, la policía municipal, si todavía forma parte del contexto de un municipio, o el MOPC a través de la policía caminera,
son las responsables de hacer los controles respectivos. ¿Y qué pasa cuando de repente esta situación involucra a niños, niñas, adolescentes y a un adulto responsable? Bueno, ahí nosotros también instamos justamente a que se articule tanto la policía municipal como la caminera con las CODENIS de los municipios respectivos. ¿A efecto de qué? A efecto justamente de poder disponer, en el caso que corresponda, medidas de protección y apoyo, o inclusive también hay situaciones, como la ley misma dice, en donde pueda meritar ya derivaciones al Ministerio Público. Claro. Ayer nosotros justamente estuvimos en la ciudad de San Bernardino. Estuvimos haciendo entrega de un vehículo a la CODENI, ¿verdad? En el sentido de que va a colaborar para poder fortalecer la respuesta de la CODENI en todo lo que tiene que ver con promoción y protección de derechos. Y nosotros hacemos fuerte énfasis en el tema de seguridad vial y educación vial. Entonces nosotros también con esto ayer iniciamos una campaña en San Bernardino, Samber Territorio Seguro, porque sabemos que es una ciudad bastante sensible también a esto de que niños menores, adolescentes manejen los cuasi. Sí. Entonces, bueno, estamos también iniciando con el municipio una campaña en ese sentido. Este trabajo, y que creo que lo reiteraba y me parece es sumamente importante volver a hablar, parte desde la educación vial que se pueda generar desde las instituciones educativas y también en la casa, porque muchas veces hasta son los propios niños son los que marcan las pautas a los mayores. Hemos hablado en muchísimos contextos de que los chicos dicen, no papá, esto es así, esto es así, y viene y parte desde la educación que reciben en las instituciones. ¿Esto ustedes sienten que cómo están trabajando en ese sentido en cuanto a educación vial? Bueno, de hecho que el Ministerio de Educación y Ciencias lo tiene incorporado en la malla curricular de manera formal en todos los niveles y ciclos educativos. Y es más, como un plan optativo también está en el nivel medio para ciertos bachilleratos. Pero sabemos que si bien ese niño, niña, adolescente recibe, que es fundamental porque muchas veces inclusive ellos son los mejores agentes multiplicadores y agentes de cambio dentro de sus propias familias, tenemos que decir, mamá, papá, ustedes son los principales responsables, y sobre todo esto tiene que ver con la seguridad misma, la integridad de los niños y niñas. Hace poco el mismo hospital de traumas traía nuevamente a colación las cifras en relación a la alarmante situación de personas que conducen motocicleta, y ahí vemos a niños y niñas que fueron víctimas de accidentes terribles, ¿verdad? Entonces todo eso es perfectamente evitable, así que tenemos que generar conciencia. Y también vimos muchas veces bebés recién nacidos que caen de las motos. Y hablamos de que también a veces se deben aplicar sanciones, porque se entienden cuando hay esa necesidad, pero también cuando se abusa de eso y terminan en accidentes y cosas como esa, la responsabilidad, los papás no dejan de ser punibles por eso. No, definitivamente. Y bueno, dos hechos punibles bastante específicos en relación a eso, que es la exposición al peligro en el tránsito terrestre y la violación del deber de cuidado también, ¿verdad? Son dos hechos punibles que tienen una expectativa de 2 años de condena, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido también, como te decía anteriormente, cada caso amerita un análisis y también puede efectivamente ser derivado al Ministerio Público. Pero en este caso nosotros a priori apelamos a la conciencia también de toda la sociedad en general, de los padres, las familias, y sobre todo trabajar en la educación, que es tan importante. Y dejar de naturalizar esto, porque es como una especie de broma. Sí, mi papá luego a los 14 ya me dio la camioneta y ya me fui. Esa es una anécdota que uno escucha en una ronda de amigos constantemente. Y si bien en algún momento los tiempos cambian, creo que hay que tener mucha más conciencia a la hora de hablar de esto, porque finalmente es una herramienta que podría justamente terminar en situaciones. De hecho, que ya hemos lamentado muchos casos protagonizados por menores en el momento. Así mismo, de hecho, que hubo un acercamiento también justamente el Ministerio de Salud Pública en este sentido para generar una campaña en común. Y nosotros hablamos cada año, el Hospital de Traumas habla de estos números lamentables, ¿verdad? Así que perfectamente es posible evitar
Y bueno, en todo caso, ir trabajando también en cada contexto. Ahí las CODENIS también tienen un protagonismo muy importante y progresivamente ir haciendo que se pueda garantizar el cumplimiento de la ley. Más que importante a tomar conciencia por sobre todas las cosas, papá, mamá, que nos están viendo. Hay leyes que protegen a los niños y también sanciones que pueden ser aplicadas. Verónica, te agradecemos por compartir con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y bueno, igualmente para todos. Muy bien, Pablo.